August 13, 1926, the illegitimate son of a sugarcane planter, Fidel Castro earned respect early on, excelling academically and athletically. Entering college in 1945, he joined one of the many campus intellectual groups that vied for political power at the University of Havana. By the time he earned his degree in 1950, he had already led the Law Students Federation, become a founding member of a new liberal reformist party, and participated in 2 foreign political uprisings in Colombia and the Dominican Republic. When dictator Fulgencio Batista seized power in Cuba in 1952 and canceled the congressional elections, Fidel organized an insurgency campaign to end Batista's illegitimate reign. After years of guerrilla training, Fidel's vastly outnumbered force defeated Batista's army, sending him into exile in 1959. Fidel Castro was now the Cuban leader and a hero to his people. He was a symbol of hope for the lower classes, but he would soon become a threat in the eyes of the United States, a country with political and economic interests in Cuba. Tensions came to a head during President John F. Kennedy's administration. The CIA-backed Bay of Pigs invasion in 1961 failed, but the most precarious situation involving Fidel was the Cuban Missile Crisis in 1962, when the Soviet Union transported nuclear missiles to Cuba, arming them in silos within striking distance of the United States. His willingness of a very small country to take on the United States was pretty dramatic, and it led to arguably the most dangerous moment in world history, where we almost went to war over Cuba. To regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Relations between the U.S. and Cuba deteriorated, resulting in an embargo and an end of diplomatic relations by 1963. By this time, Fidel had declared Cuba an official socialist state, seizing foreign assets and redistributing farmland. He took great pride in establishing a reputation for the small island, changing the world's view that it was merely an American colony. At the same time, he was careful to not appear as a puppet of the Soviet Union. Over time, Fidel successfully deployed thousands of troops to support leftist revolutions in Africa. He exported revolution all throughout Latin America. The Cuban army was sent to Angola, to Mozambique, to Ethiopia, to Yemen. I mean, Cuba, a tiny island which is smaller than Pennsylvania and only has 10 million inhabitants, actually was playing the role of a superpower. At home, he started a movement to wipe out illiteracy and nationalize the healthcare system to provide free medical care to all Cubans. Despite any progress he claimed, Fidel remained a dictator, wielding absolute power over all Cubans. This power would be put into question with the collapse of the Soviet Union in 1991. No longer the recipient of Soviet aid, his country felt the wrath of economic collapse and food shortages. As a result, Cubans began fleeing to the southern United States by the thousands, seeking refuge from a repressive government. His influence expanded to other Latin American countries, who aligned themselves with Fidel's anti-American views. And then this other thing that gave him a lot of staying power is the David and Goliath story, right? How such a tiny island, led by this charismatic figure, was able to withstand the most powerful nation in the history of the planet. In 2006, he temporarily handed over power to his brother Raul while recovering from an illness, leading to speculations that he was seriously ill. In February 2008, he announced he would not return to office. La leçon de Victor Charlie, c'est que la réponse à la bombe atomique n'est pas une autre bombe atomique, mais la plus ancienne forme de résistance humaine, la guerre de guérilla. Nous avons demandé à Fidel Castro, qui connaît passablement la question, de nous dire comment et pourquoi la guérilla doit gagner. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso, que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles. Toma ese camino, que es el único camino, para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país. Vietnam le ha demostrado definitivamente al mundo y a todos los revolucionarios y a todos los pueblos que se enfrentan al imperialismo cómo ni siquiera con la técnica más moderna, con los ejércitos más numerosos y más poderosos, ni siquiera con una coalición de ejércitos bien armados como el que ha organizado Estados Unidos en Vietnam, es posible aplastar el movimiento revolucionario guerrillero apoyado en el pueblo. No creo que nadie dude hoy día de que el ejército de Estados Unidos ha fracasado en su guerra contra el pueblo heroico de Vietnam. Y creemos que ese es uno de los más grandes servicios que el pueblo de Vietnam le ha prestado al mundo. In 1966, before an audience of Third World revolutionaries, Fidel Castro reiterated his most unwavering commitment. Así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes
porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Fidel was engaged in this worldwide movement to really overthrow governments from Zanzibar to Salvador to Nicaragua, all over Central Africa. He helped in Vietnam, in Libya, in Algeria, in Syria. They had training camps for guerrillas all over Cuba and at different parts of the world. I don't think anyone has any idea of what a big thing Fidel's adventures and ambitions led him to in the 1960s and even into the 70s.